y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Hola niños y niñas de séptimo y octavo. Estamos con la profesora Nicole, que la hemos invitado para que pueda conversar con nosotros sobre el libro del Plan Lector. Plan Lector, sí, suena terrible, pero es un muy buen libro el que les tocó, Santa María 1907, que trata de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, que fue precisamente el 21 de diciembre de 1907, y que tiene toda una historia y una carga social por detrás. Entonces, querida profesora Nicole, le queríamos hacer algunas preguntas para relacionar un poco esto de la literatura, la música y la historia. Y la primera pregunta que teníamos es, ¿cómo se relacionan estas tres disciplinas? Bueno, antes que todo, saludar a todos los niños de séptimo básico. Les mando un gran abrazo a todos ustedes. En relación a la música con la historia, siempre han estado ligadas desde un principio. La música, como las artes en general, son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Y estas van cambiando con los sucesos que ocurren y también sirven de fuente de inspiración. Entonces siempre vamos a encontrar obras musicales que están ligadas a sucesos históricos, ya sea en el ámbito de la música docta, la música clásica, o la música popular. En este caso, en esta época donde se compuso esta obra, estaba un movimiento musical llamado la Nueva Canción Chilena, que tiene mucha relación con los sucesos históricos que estaba viviendo el mundo. Y sobre todo este tipo de canción relacionada a la protesta y a las injusticias, viene en el fondo a tomar un suceso que ocurrió, si bien esta cantata fue compuesta a finales de 1969, y el suceso que narra el libro que deben leer ustedes pasó en 1907, son muchos años de diferencia, pero estaba totalmente el tema muy vivo. De hecho, podemos extrapolarlo incluso a lo que pudo haber pasado el año pasado con el estallido social, y siempre va a estar relacionada la música con la historia. Perfecto, y la música también tiene eso de como de la narración. No solamente sirve como inspiración, sino que también une un poco la literatura a través de las letras, la composición de las letras. Sí. En este caso, la cantata es una forma musical, es una forma en este caso para componer, podríamos decir, que Luis Advis no solamente hizo la música, que Luis Advis fue la persona que compuso la cantata Santa María, que está inspirada en la matanza de la Escuela Santa María, y en ella hay relatos y también música, van unidas ambas. Entonces es una forma de relacionar muy estrechamente la música y la literatura. Súper. Nicole pregunta, ¿cómo te enteraste tú de la existencia de la cantata de Santa María y cómo te enteraste tú del suceso histórico de la masacre? Bueno, este libro, al igual que ustedes, me lo hicieron leer en el colegio. Yo estaba en enseñanza media cuando me lo hicieron leer, y como muchos sabrán, que yo les conté cuando les hice clase, yo toco el instrumento, violonchelo en este caso, que es mi instrumento desde que era un adolescente. Entonces siempre tuve ese afán por escuchar música, por buscar música, y en este caso, cuando me hicieron leer este libro, la verdad es que busqué, gracias igual a la recomendación de mi profesora de historia, la cantata Santa María de Iquique.
y una vez tenía leído el libro, la escuché. Y la verdad es que fue un momento muy, muy, muy potente, porque lo que trata el libro, esto no quiero que sea un spoiler, pero lo que trata el libro cuenta una historia que es muy conmovedora y muy chocante. Eh, y obviamente cuando lo logras escuchar también con una obra musical, toma otro sentido, porque sabemos que la música o cualquier forma musical nos sensibiliza de manera distinta. Entonces, al escuchar esta obra, después de obviamente saber todo lo que había pasado, la verdad es que me llegó muy en el fondo. Y hasta el día de hoy escucho esta magnífica cantata, y también cuando estaba en la universidad la pude tocar. Eso te iba a preguntar, La, la, como tu experiencia personal en relación a la cantata, si alguna vez habías tenido la posibilidad de interpretarla. sí, la verdad es que la armamos con un grupo de compañeras en la universidad, justo más o menos para las movilizaciones que hubieron a nivel país el 2016. Por eso les digo que el tema que toca puede ser extrapolado a cualquier parte de nuestra historia, porque lamentablemente se han vivido muchas injusticias a lo largo de la historia que tenemos como país, y cuando estábamos en el 2016 creímos que era una buena forma de alzar la voz, era una forma de protestar a través de un acto pacífico y que tenía mucho contenido. En este caso la armamos con compañeros de la universidad, en donde hay coro, conjunto instrumental y también orquesta, porque esta obra musical mezcla ámbitos de la música popular, la música clásica y la música religiosa. Entonces, al ser una obra tan enriquecedora musicalmente, también lo es cuando uno la tiene que tocar, al momento de interpretarla. Y la verdad es que fue muy potente, porque una cosa es escucharlo, y otra cosa es cuando tú la estás tocando. Toma otro sentido. Y hay una parte donde relata, en el fondo hace como un relato de la cantidad de personas que murieron. Y en un ensayo que teníamos antes de uno de los conciertos, la verdad es que esa vez salió con tanto sentimiento que fue algo que se nos erizó la piel, escuchar la cantidad, el número de personas que había muerto en esas circunstancias. Fue muy... La cantidad de gente que murió es muchísima. Al principio, como a los inicios de las estadísticas de la matanza, el gobierno de ese momento dijo que habían muerto solo 140 personas. Uh-huh. Y con el tiempo, recuperando información y también recuperando como más datos de personas, se ha llegado a una cifra de 2.200 personas aproximadamente, que es bastante, es como, no sé, pues que hoy en día en el centro de Santiago pase lo mismo. Y en el fondo igual, como tú decías, la historia es cíclica y se va repitiendo un poco porque esas mejoras no llegan muchas veces. Entonces igual se puede extrapolar, y por eso también creo que es importante que los estudiantes que nos están viendo sepan un poco de la historia de la matanza de Santa María, pero también que vean que muchas de esas demandas sociales persisten. Quizás de otra forma no son las mismas, pero siguen ocurriendo estas necesidades y que no se están satisfaciendo en el fondo. Te iba a preguntar algo más relacionado con lo mismo. ¿Por qué crees que es importante además conocer este suceso, y sobre todo si uno estuviera en séptimo o octavo básico? Yo creo que es
Muy importante saber sobre esto porque en el fondo cuenta parte de la historia de nuestro país y nuestra historia personal también tiene que ver con la historia colectiva. Entonces, lo que vivimos nosotros como seres individuales es un granito de arena de un todo, que en este caso es de nuestro país, de nuestra identidad cultural, de nuestras raíces, y por lo tanto, en una época en donde yo estoy formando un pensamiento, donde yo estoy formando una opinión, debo tener todos los puntos de vista, y debo tener todo, y debo saber, es mi deber saber también qué ha pasado, porque no podemos generar una crítica o una opinión de la nada, sino siempre esta debe tener un fundamento y un conocimiento de por medio. Entonces, un hecho tan importante donde, en este caso, ustedes saben, y también lo dicen en todos los medios de comunicación, y todos lo sabemos, que Chile es un país, por ejemplo, que el sueldo de Chile se dice que es el cobre. En esa época el sueldo de Chile era el salitre. Claro. Y estos trabajadores eran los que en el fondo daban el dinero a todo el país. Y nada más pedían lo justo. Ellos pedían, tenían demandas totalmente claras y totalmente justas, no estaban pidiendo de más. O sea, Claro. ustedes saben que en esa época se utilizaban fichas, no les daban dinero, Claro. y tenían que, esta Restricción. moneda de cambio la utilizaban ahí mismo dentro de las mismas salitreras. Entonces, eh, no había una regulación de mercado, por decirlo así, tampoco. Claro. Y la verdad es que lo que sufrieron ellos era explotación. Y yo creo que una de las partes que más me gusta de, de la cantata y de la historia es la parte de la esperanza, cuando ellos bajan a Iquique, porque ellos van esperanzados, van con la esperanza de que van a poder conseguir lo que están pidiendo. Exactamente. Y yo creo que eso es algo muy importante que ustedes como jóvenes deben saber. O sea, a pesar de la adversidad y de todo lo que pueda pasar en sus vidas, o ahora, por ejemplo, en este contexto de pandemia que estamos viviendo, créanme que si no pierden las esperanzas, en algún minuto van a cambiar las cosas. Nunca hay que bajar los brazos. Y cuando tenemos demandas justas y razones, como dice, tenemos las manos para luchar y eso, la verdad es que cuando hay eso de por medio, uno debe seguir, sobre todo si es algo tan importante en este caso como era el trabajo, las condiciones laborales. Sí, O sea, exacto. eso ocurrió en esa época, y ahora las condiciones laborales de los mineros, por ejemplo, en el siglo, en este siglo, son totalmente distintas. O Son sea, absolutamente distintas. son una de las mejores profesiones, las mejores pagadas y todo eso, pero sin antes pasar por lamentablemente lo que tuvieron que pasar. Exactamente. Y otra cosa muy importante es como el cambio que se genera, no solamente como en el sentido de los trabajadores, sino que también como movimiento social. Unirse, agruparse, porque iban de todas las salitreras y todos juntos decidieron bajar a Iquique. Sí. A- Familias a- completas. Exactamente, completa. Entonces, en el fondo, el cambio que se produjo, si bien siguen habiendo demandas sociales, en ese momento, ya como 10 o 13 años después, comenzaron los cambios reales para los salitreros, los mineros. Otra cosa que te iba a preguntar, bueno, hay varias obras inspiradas como en la matanza de Santa María, y una de esas es la cantata, ¿no es cierto? Otra de ellas es Santa María de las Flores Negras, de Hernán Letelier. Otra de ellas es Santa María 1907, que es el que están leyendo los chiquillos. ¿Hay algún otro libro que te haya marcado que tuviera que ver como con música? Saliéndonos un poquito del plan lector, para que mandes tu recomendación.
mis recomendaciones. En general, más que tenga que, sí que ver con música como tal, como contando una historia musical, eh, bueno, está un libro que narra la biografía de Jorge Peñagén, que fue también uno de los principales precursores de las orquestas infantiles juveniles en Chile y en el mundo. Él era de La Serena y, bueno, después de estudiar otra carrera que era totalmente ajena a la música, se terminó por decidirse quedarse en este ámbito artístico. Él estudió en el conservatorio y también afuera fue a presentar su proyecto y sus ideas. Y este libro narra como todo lo que él hizo, los logros, los proyectos, y gracias, por ejemplo, a este hombre en Venezuela hay una, como una corporación, podríamos decir, tal vez de alguna manera, ¿Ya? y una forma que se llama El Sistema, donde en cada ciudad y en cada pueblito de Venezuela hay una orquesta. Y no solamente de música clásica, sino también de raíz folclórica de Venezuela. Y esto después, en el 2000, bajo Fernando Rosas, se implementó acá en Chile. Y surgieron también las orquestas infantiles juveniles. De hecho, en el colegio tenemos una orquesta. Y eso fue gracias a Jorge Peñagén. Y por otro lado... Voy a hacer una anotación. El libro de Jorge Peñagén está en la biblioteca. No lo sabía. Para que lo vayan a buscar. Editorial Long. Ya. Sí, vayan, el que quiera leer sobre Jorge Peñagén, totalmente recomendado, fue un gran hombre. Igual murió en unas circunstancias desafortunadas. Y bueno, si quieren saber más, busquen el libro. Y por último, otro libro que me marcó mucho como musical, relacionado a la música, fue La música para Clara, de Isabel Subercaseaux. Y cuenta la historia de Clara, que era la esposa de Robert Schumann, un compositor de la época romántica, y ella lo hizo en base a las cartas que tenía, que encontró, porque Elizabeth Subercaseaux es chilena, pero ella es nieta de Robert Schumann y de Clara Schumann. Siempre hay un chileno en todos lados. En todas partes. Y ella, gracias a las cartas que encontró de su tatarabuela y los diarios de Clara Schumann, construyó este libro, que igual es muy bonito. Es muy bonito y cuenta la historia que tuvo con Robert y relacionada a sus composiciones también. Buenísimo. Muy, muy bueno. Me encantan tus recomendaciones. Me gusta esto que se una música y literatura. Bueno, premio Nobel, Bob Dylan. Además. Otra cosa que iba a decir era que el libro que tenían que leer los chiquillos empieza con una pequeña cita de una canción que es Arriba quemando el sol. ¿Qué nos puedes decir de esa canción? Bueno, lo que te pasa a ti en realidad, como... Violeta Parra es una de las mayores exponentes de la música chilena. Una artista completa, no solo lo musical, sino también en lo visual, en la escritura. De hecho, hay otra obra que narra la vida de Violeta, que también la musicalizó Luis Advis, que se llama Canto para una semilla. Sí. También tuve la oportunidad de tocarla. Y es maravilloso poder entender que todas las disciplinas artísticas se pueden unir y que al final forman un todo magnífico. La verdad es que esta canción creo que narra mucho de
de la situación que se vive en el norte y muchas veces como de la desesperanza que puede haber con ese como corazón apretado de ver lo que está pasando a tu alrededor. Sí, es cierto. Pero bueno, la música siempre va a ser una forma de expresión, entonces Sí. es A mí me válida pasa- en todos sus estados de ánimo. Claro, a mí me pasa que cuando escucho la canción me la imagino y me imagino en la pampa y me imagino ahí como trabajando y el sudor y el sol, todas esas cosas. Nicole, gran profesora, muchas gracias. Eres la mejor del universo. Te lo vamos a agradecer todos, séptimos y octavos también. Gracias Les mando, y podríamos hacer otra cápsula. Pero eso lo conversamos después y se la dejamos de sorpresa a la ya. No, les mando un abrazo a todos los niños del séptimo y octavo y nada, desearles que aviven esas ganas de conocer, más allá de que de pronto de los que les podemos entregar en el colegio. La verdad es que el conocimiento es infinito y depende de ustedes ver qué más podemos abarcar. O sea, los profesores les entregamos las herramientas y podemos ser una guía, pero también están ustedes que aumenten su curiosidad y puedan llegar más allá. O sea, tienen posibilidades infinitas, créanme. Y siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos, a recomendarles cosas. Yo sé que quizás algunos digan, qué fome la tía que le gusta esta música. Pero créanme que si nunca la han escuchado o nunca han leído algo, realmente no pueden saber si es fome o no, ¿entienden? Y yo sé que quizás a más de alguno se le va a mover una fibrita en su corazón, porque, insisto, no es por hacerle spoiler, pero me lloré todo el final del libro. Qué triste la situación, sí. 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 Pero yo creo que tienes razón. Apoyo que los chiquillos no tienen que perder la curiosidad ni la capacidad de asombro y tratar de descubrir muchas más cosas que se relacionan, como lo que estábamos hablando hoy día, literatura, música y hechos históricos. Gracias, profesora Nicole. Nos estamos viendo. Gracias a los chiquillos. Chao, chao. Chao. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki, que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantará.